Bienvenidos a Construcción al Día. Hoy nos acompaña el señor Jorge Fernández, CEO de Soho Inmobiliaria, con quien conversaremos sobre la situación del mercado inmobiliario y sus perspectivas para el corto y mediano plazo. Señor Fernández, bienvenido. ¿Qué tal? Mucho gusto. Encantado de poder atender las consultas, inquietudes, preguntas que podamos conversar a lo largo de la entrevista. Señor Fernández, el subsegmento de oficinas del mercado inmobiliario pareciera tener un panorama complejo a causa de la pandemia. ¿Cuáles son las expectativas en este rubro para el corto y mediano plazo? Bueno, mira, la pandemia en realidad ha afectado todos los segmentos, ¿no? El segmento inmobiliario ha sido impactado. Había gente que alquilaba viviendas y que ha regresado, gente joven probablemente, que ha regresado a la casa de sus padres en época de pandemia. Habían locales comerciales que estaban alquilados, que han sido devueltos y han cerrado varios negocios. Y el mercado de oficinas ha sido quizás uno de los más impactados por el aforo solicitado por el tema de la emergencia de salud, ¿no? Entonces, yo creo que definitivamente este proceso ha estado impactando negativamente el mercado de oficinas, pero conforme se ha ido reactivando, se ha ido levantando, relajando las medidas restrictivas de aforo, el regreso a la presencialidad de alguna manera ha favorecido que este segmento, este subsegmento del mercado inmobiliario vaya tomando fuerza, y la experiencia particular, por lo menos en lo que respecta a nuestros proyectos, así lo revela. En el año 2021 y 2022 hemos tenido una buena demanda de nuestra oferta inmobiliaria en oficinas, ¿no? Esto también, ya hablando un poquito de proyecciones, creo que va a acentuarse con el retorno de algunos capitales que en algún momento salieron del país. Hoy día los portafolios de inversión fuera del país están bastante golpeados también, ya no tanto por el tema de pandemia, sino por temas como la guerra, etc. Entonces, los retornos que están obteniendo los inversionistas fuera del país están poniendo en duda la ubicación de este patrimonio, de estas inversiones, ¿no? Y están regresando muchos de ellos. Nosotros siempre hemos tenido un buen porcentaje de inversionistas como compradores de oficinas para ponerlos en renta y poder sacar un flujo de ahí, ¿no? Entiendo. Miraflores es una plaza muy interesante para los compradores de oficinas y viviendas. ¿Por cuánto tiempo seguiría siendo atractivo para los compradores y de qué depende? A ver, Miraflores tiene una ubicación estratégica dentro de Lima Metropolitano, ¿no? Tiene mar, tiene comercio, tiene recreación, tiene gastronomía, tiene servicios, por ejemplo, educativos, ¿no? Entonces, a diferencia de otros países donde de repente los suburbios son interesantes para un poco alejarse de lo que le llaman el downtown, para poder alejarse del movimiento, digamos, intenso, en el Perú, lamentablemente, no tenemos los servicios para desarrollar ciudades satélites, ¿no? Ciudades o barrios un poco alejados de los centros consolidados. Entonces, como esa es nuestra realidad, lo que yo creo que va a seguir pasando es que los lugares consolidados van a seguir refrescando su imagen, van a seguir de alguna manera modernizándose, y Miraflores va a seguir siendo uno de los distritos líderes por mucho tiempo, porque además tiene un aditamento, digamos, que lo diferencia de la mayoría de los otros distritos, que es el turismo. Tiene bastante turismo, ¿no? Entonces, yo creo que en el largo plazo Miraflores siempre se va a mantener como líder en lo que es la propuesta y la demanda inmobiliaria.
De acuerdo. En Estados Unidos o en Europa, las inmobiliarias han adoptado el modelo de negocios del arrendamiento. En algunos casos les ha ayudado a apalancar otras inversiones. ¿Cree que en el caso del Perú es una opción viable? Yo creo que esa es una tendencia a nivel mundial. El mercado de renta, de todas maneras, va a llegar, seguramente va a llegar un poco, o un poco no, quizás bastante después que en otros países, porque requiere que varios actores formen parte de esa ecuación. La demanda existe, y acá tenemos que basarnos un poquito en tendencias, ¿no? La tendencia demográfica lo que nos dice es que las nuevas generaciones, por ejemplo los millennials, no son adversos a la compra, pero lo que sí hacen es postergar su decisión de compra, ¿no? Entonces, si antes, digamos, en personas que hoy día tienen 50, 60 años, el objetivo era comprar antes de los 30, hoy día el millennial tiene un objetivo de comprar, pero no antes de los 30, sino de repente llegado a los 40, porque ya en ese momento tiene familia, tiene hijos, ya no puede estar migrando como lo hacía antes. Entonces, la tendencia demográfica nos dice que efectivamente hay un mercado de renta interesante, pero la demanda no es suficiente. Necesitamos también quien de alguna manera financie toda esta inversión, porque una de las condiciones de los negocios inmobiliarios de renta es que haya un solo propietario. Entonces, nosotros necesitamos compradores corporativos, llámese fondos, ¿no? Pero para cerrar la ecuación también necesitamos un sistema financiero que de alguna manera respalde al desarrollador inmobiliario, que sea el nexo con el fondo inmobiliario para poder armar todo este paquete, ¿no? Que finalmente se maneja bajo una sola administración y se le da un negocio de flujo al inversionista corporativo, particular o quien sea, ¿no? De acuerdo. El proyecto más reciente de Soho Inmobiliaria es Soho Life. ¿Cuál es la propuesta de valor de este proyecto? Eh, a ver, nosotros como Soho siempre hemos tratado de innovar respecto a identificar necesidades particulares de un segmento de mercado y desarrollar soluciones específicas para ese segmento, para esa necesidad. Entonces nosotros, por ejemplo, hemos sido pioneros de oficinas boutique, específicamente, o sea, en Lima Metropolitana y específicamente en Miraflores, porque nosotros percibimos en un momento que habían solamente propuestas de edificios prime, que eran edificios modernos, pero de formatos muy grandes. Entonces, desarrollamos imagen prime, pero en formatos más pequeños, con una serie de servicios adicionales. Eso tuvo muy buena respuesta de mercado. Pero, ¿por qué? Porque nosotros habíamos identificado un nicho que no estaba atendido, ¿no? El formato pequeño, pero con una imagen prime. Pasaron los años y como el resultado era bueno, muchas empresas inmobiliarias empezaron a hacer proyectos de oficina boutique. Entonces nosotros identificamos, siguiendo con esta tendencia de innovación, un segmento intermedio, ¿no? Un segmento que ya no va entre los 80 o 90 metros cuadrados, sino entre la boutique y la prime. Hablemos de 150 metros hasta 200 metros, ¿no? Siempre orientándonos a un segmento que pueda atender a las empresas que están creciendo y se pasan de una oficina prime hacia arriba, o, perdón, de una boutique hacia arriba, o
que se están reduciendo o reacomodando, como podría ser de una oficina prime hacia abajo, en cuanto a áreas, me refiero, en cuanto a formatos, en cuanto a tamaños de oficina. Lo que sí es cierto es de que esta pandemia lo que está trayendo consigo es un entendimiento de una manera distinta para usar los espacios de trabajo. Entonces, si antes estábamos acostumbrados a cubículos para los gerentes y de repente zonas tipo pool para el área operativa, hoy día seguramente va a cambiar eso, porque el aforo, si bien es cierto, se va a emplear, el trabajo remoto de alguna manera se va a mantener en parte. Va a haber gente que de todas maneras va a seguir trabajando desde su casa, que va a ir 3 veces por semana, no va a ir todos los días, o va a ir solo por las mañanas, o solo por las tardes. Entonces, los espacios de trabajo van a cambiar. Y esos cambios ameritan un área distinta probablemente, ¿no? Más espacios de reunión informal. El reto hoy es hacer atractiva la oficina para que los colaboradores, en lugar de querer quedarse trabajando en su casa, vayan a compartir en la oficina. Porque esa interacción es la que está faltando, no solamente a nivel trabajo, a nivel colegio, a nivel adolescentes, ¿no? Esa interacción durante 2 años se está sintiendo y tenemos que trabajar para poder sacarlos adelante. Es decir, tratar de adaptar el modelo de Google. Yo creo que algo de eso va a tener que pasar, porque en realidad hemos aprendido mucho del trabajo remoto, de la virtualidad, y una de las cosas que yo particularmente creo es que una persona puede trabajar a distancia, pero las coordinaciones a nivel presencial siguen teniendo mucho más esencia que una reunión virtual, ¿no? Entonces, las reuniones de coordinación, por lo menos dentro de Soho, las tratamos de hacer en la medida de lo posible presenciales, porque las creemos mucho más ricas. Y esas reuniones presenciales no necesariamente tienen que ser pues, en un escritorio, ¿no? Pueden ser en una sala, pueden ser en un espacio quizás un poco más flexible para que puedan integrarse 2, 3, 4 personas, pueda ser rotativa, ¿no? Los asientos o las posiciones de trabajo también pueden ser flexibles, ya no va a pasar que esta oficina es solamente de una persona, sino que, porque esa persona no necesariamente va a venir todos los días. Entonces, eso yo creo que de alguna manera se va a ir moviendo. Ya estamos desarrollando propuestas de ese tipo y va a ser lo que va a marcar la tendencia hacia adelante. ¿Cómo ha recibido el mercado el proyecto Soho Life? Bueno, afortunadamente, como nosotros hacemos bastante investigación preliminar, bastante bien, bastante bien. En lo que va del año, hemos colocado ya 10 oficinas, hablando de hasta abril, ¿no? 4 meses. Y de formatos entre 150 y 200 metros cuadrados. Yo creo que una de las propuestas de valor que tiene Soho y que de alguna manera se ve reflejado en la respuesta del mercado es la plusvalía en el tiempo. El habernos tomado el trabajo de identificar un segmento específico que no está atendido, lo que hace es generarle valor para más adelante. Porque nosotros salimos de lo que llamamos los commodities inmobiliarios. Cuando una persona sale a buscar algo en el mercado y encuentra que todo es parecido, le da lo mismo comprar una cosa que otra. Si nosotros desarrollamos proyectos específicos, diferenciados,
Entonces, lo que estamos haciendo es ponernos un paso adelante del commodity. Y no hay manera de comparar una propuesta con la otra. Por lo tanto, tiene mayor valor en el tiempo. Correcto, señor Fernández. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana en Construcción del Día. Nos acompañó el día de hoy el señor Jorge Fernández, CEO de Soho Inmobiliaria. Muchas gracias.